Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo calcular un error absoluto en una medida indirecta. Recordemos que una medida indirecta es aquella que no se determina mediante un instrumento, sino mediante el cálculo, empleando fórmulas que contienen medidas directas de otras dimensiones. De esta forma, la medida indirecta sería una función de varias medidas directas, en este caso, por ejemplo, x, y, z, y su error absoluto sería igual a el valor absoluto de la derivada parcial de la medida, en este caso f, de la medida respecto a la medida indirecta multiplicada por el error absoluto de la medida directa y sumaríamos todo eso. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. En este caso vamos a determinar la densidad de un cilindro de un metal desconocido. Como no tenemos forma de medir la densidad directamente, lo que podemos hacer es pesar ese cilindro en una balanza, determinar su masa, tomarle medidas a sus dimensiones externas como diámetro y altura. En este caso aquí tenemos esto. Y antes de pasar a hacer los cálculos, primero debemos recordar que la densidad, ¿cierto? Es igual a el cociente entre la masa, que esa sí la tenemos directamente, y su volumen. Pero como no tenemos el volumen, debemos escribir la fórmula entonces de el volumen de un cilindro. Entonces esto se convertiría en igual a la masa sobre, aquí viene la fórmula entonces, otro cociente más, pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por la altura. Terminaría convirtiéndose esto entonces en 4 veces la masa sobre pi diámetro al cuadrado por la altura. Ya tenemos entonces una fórmula directa que nos relaciona entonces la densidad con la masa, el diámetro y la altura, que son medidas directas. Antes de pasar a calcular nuevamente, vamos a determinar las derivadas parciales de esa densidad respecto a las otras variables. Entonces vamos a insertar una ecuación. Vamos a calcular la primera derivada parcial. En este caso será igual a la derivada de la densidad respecto a la masa. Entonces hacemos constante todo lo que no sea masa en la fórmula, es decir, diámetro y altura pasan a ser constantes. Y sería como calcular, sacar todo lo que es constante, es decir, 4 sobre pi diámetro cuadrado por altura y derivar la masa respecto a la masa. Entonces eso simplemente sería 1, ¿cierto? Quedaría entonces de este lado 4 sobre pi diámetro al cuadrado por la altura. Calculemos aquí al ladito nuestra segunda derivada. Vamos a copiar esto respecto a diámetro. Entonces, tanto la masa como la altura pasan a ser constantes, salen de la derivada y solo derivaríamos entonces 1 sobre diámetro cuadrado. Eso pasa a ser entonces menos 4m sobre pi diámetro a la 3, en este caso, por altura. Finalmente vamos a nuestra última derivada. Voy a copiar esto. Aquí en este caso sería respecto a la altura.
Y hacemos constante todo. Masa, diámetro salen de la derivada. Solo derivaríamos 1 sobre altura. Eso sería entonces 4 veces la masa sobre pi por diámetro al cuadrado por altura al cuadrado. Y tendríamos entonces nuestras derivadas. Ok, entonces ahora sí vamos a llevarnos esta tabla Excel para poder trabajar con los datos de manera más sencilla. Aquí debajo podemos calcular media y desviación cada uno. Entonces aquí calcularíamos y aquí la desviación. Vamos a tomar esto y lo vamos a extender aquí a los demás. Vamos a restringir esto a menos decimales, a 2 simplemente. Vamos a centrar esto. Ahora entonces vamos a calcular el error absoluto de cada una de estas medidas directas. Entonces aquí antes vamos a decirle que estas son medidas directas. Aquí entonces calcularemos el error absoluto de la medida directa masa, es decir, de m. Aquí la medida, el error directo del diámetro y el error de la altura. Utilizaremos como media, la media como el valor teórico, entonces simplemente será el valor absoluto, ¿cierto?, de la media, fijemos ese valor, menos nuestra medida. Vamos a centrar todos los valores. Vamos a extender esto hasta acá. Aquí hacemos lo mismo, entonces sería el valor absoluto de nuestra media fija menos la medida igualmente acá, valor absoluto de la media fija menos una de nuestras medidas vamos a encoger un poco esto. Ya tenemos, ahora vamos a calcular las derivadas parciales cuyas fórmulas tenemos aquí. Entonces vamos con la primera. Vamos a escribir aquí el símbolo de la derivada parcial. No, no vamos a enredar mucho con eso, solo escribamos entonces una D. Simplemente en este caso entonces sería de la densidad respecto a la masa. De la densidad respecto al diámetro y de la densidad
respecto a la altura. Extenderlo por acá. Entonces vamos con la fórmula. La fórmula me dice que es menos, perdón, 4 sobre pi diámetro altura. Entonces sería más 4 entre pi pongámosle paréntesis a esto, que no haya problemas, pi por diámetro cuadrado altura, diámetro elevado al cuadrado por altura. Valor muy pequeño. Lo extendemos acá. Vamos con el de la densidad. Ese es un valor negativo. Sería igual a 4 veces la masa. 4 por la masa dividido entre pi diámetro a la 3 por altura. Entonces sería pi por diámetro cúbico por altura. Pasamos aquí. Finalmente el de la densidad también es un valor negativo. Sería menos 4 veces la masa por sobre pi diámetro cuadrado altura al cuadrado. Sería entonces 4 por la masa dividido entre pi multiplica diámetro cuadrado por altura al cuadrado. Ahora podríamos calcular entonces, finalmente, nuestro error absoluto de la densidad como la derivada de la densidad respecto a la masa en valor absoluto. Entonces sería valor absoluto de esto por el error absoluto de la masa de la medición más valor absoluto de la derivada respecto al diámetro por el error absoluto de la medición del diámetro más el valor absoluto de la derivada. Este sería J3 por, ¿sí? Cerramos por valor absoluto de la altura. Ya lo tenemos. Ya tendríamos entonces calculada el error absoluto entonces de las mediciones. Para cada una de estas mediciones directas tenemos errores absolutos en la medida indirecta de la densidad. Si queremos calcular la densidad para cada una de esas medidas, entonces aplicamos simplemente la fórmula masa entre pi, perdón, es 4 veces la masa dividido entre pi
por diámetro cuadrado por altura. Esto sería en gramos sobre milímetro cúbico. Esto que tenemos aquí. Vamos a guardarlo. Y con eso habremos terminado.